¿Qué es esto de la cultura? La cultura organizacional es este conjunto de valores, de creencias, de rituales que a veces se dan en las empresas y que le crean una identidad a la organización. Una empresa que no tiene una identidad no despierta ningún compromiso por parte del personal. Al contrario, una empresa que tiene una identidad logra generar vínculos emocionales muy fuertes. Un ejemplo lo podría citar, por ejemplo, con las instituciones de educación salesianas en el mundo. Las universidades salesianas y todas las instituciones de educación salesiana tienen una identidad muy marcada, regida por el legado de Don Bosco. Independientemente de su aporte como sacerdote, Don Bosco dejó muchos aportes en el campo educativo, su sistema preventivo, las bases de su filosofía, la amabilidad, la razón y la espiritualidad, que son importantes independientemente de cualquier creencia que se tenga. ¿Por qué? Porque queda claro que el trato amable logra mejores resultados que el trato déspota o un trato hostil, porque queda claro que necesitamos desarrollar una vida espiritual para poder encontrar el sentido a la vida y para entender que tenemos que evolucionar como personas. Y también porque queda claro de que cuando entendemos el por qué y el para qué de las cosas, aprendemos mejor, empezando porque tenemos mejor actitud para aprender. Entonces, esta filosofía salesiana, muy valiosa, muy interesante, forma parte de la cultura organizacional de las instituciones salesianas. Entonces, quienes colaboran en instituciones salesianas se enganchan con esta filosofía, empatan sus creencias, su manera de pensar con esta filosofía, y eso genera un vínculo muy fuerte. Y cuando existe este vínculo tan fuerte entre colaboradores y la institución, particularmente con la filosofía de la institución, la gente se esfuerza por dar lo mejor de sí, porque ama la institución. Entonces, es súper importante, sumamente importante, que cada organización, que cada institución, que cada empresa tenga una identidad. Y esa identidad se construya a través de estos elementos distintivos de la cultura empresarial. ¿Cómo definimos, en definitiva, lo que es la cultura organizacional? Podríamos decir que es un conjunto de percepciones, de sentimientos, de actitudes, de hábitos, de creencias, de valores, de tradiciones y formas de interacción de los grupos existentes en todas las organizaciones. Y esta cultura puede influir sobre los resultados de la empresa. ¿Cuáles son algunos de los elementos distintivos de la cultura organizacional en una empresa? Las historias. Las historias de vida, cómo nació la empresa. Muchas veces esas historias que vienen o que están asociadas a progreso, a mucho progreso, historias de éxito, donde ha habido situaciones difíciles al principio que se han podido superar. Esas historias son historias inspiradoras, ¿no? Y de la mano con esa historia están los líderes, los héroes, ¿no? Estas personas que surgieron de un entorno complejo, donde tuvieron de pronto dificultades económicas, personas que fueron echados de sus trabajos, que pasaron situaciones difíciles. Todo eso inspira.
y de alguna manera logra que la gente, que los colaboradores se enganchen con esas historias. Algunos se sienten identificados, dicen, ah, yo he vivido esa realidad y si él pudo surgir de la nada, subir como subió, a pesar de todo el entorno difícil y complejo que tuvo que vivir, yo también puedo. Yo lo admiro, decimos, lo admiro, me saco el sombrero. Es mi líder, es mi héroe, es un luchador, un trabajador. Entonces uno se engancha emocionalmente con esas historias y con esos héroes o líderes que son la cabeza visible en las empresas. Y eso es sumamente importante porque genera una muy buena actitud de la gente, entrega de la gente, y eso es lo que necesitamos. Otros elementos que son distintivos de la cultura son las creencias, ¿no? Las creencias y los valores. Las creencias y los valores. ¿En qué creemos? Creemos, por ejemplo, volviendo al tema de la identidad salesiana, los salesianos creen mucho en el espíritu de familia, en el acompañamiento, en el respeto, en la convivencia con el otro, ¿no? Entonces, todo eso es parte de la cultura organizacional y hace que la gente se sienta identificada, porque sabe que a la par de que está contribuyendo o colaborando para la organización, está también actuando de acuerdo a sus propias condiciones. Por eso es importante que cuando un colaborador vaya a trabajar a una institución, sus valores, sus creencias estén alineadas con las de la institución. Exista una visión compartida, como decía Petersen. También podríamos decir que en algunas organizaciones existen ciertos lenguajes especiales, ¿no? Cierta terminología propia que es la que distingue a los colaboradores, ¿no? Yo recuerdo que cuando hacía mi doctorado en la UNAM en México, bueno, apenas llegamos nos dijeron que nosotros íbamos a ser los pumitas, los pumas, ¿no? Y entonces la UNAM tiene esta identidad también propia, ¿no? Hay un equipo de fútbol y hay toda una serie de elementos visuales que son parte de su cultura. También hay empresas que realizan ciertos rituales, ¿no? Cuando celebran los cumpleaños, estos cumpleaños no son el típico canto del Happy Birthday tuyo, sino que existen ciertos rituales para celebrar, ¿no? Recuerdo cuando empecé mis estudios universitarios en una universidad de mi ciudad, era muy común, era muy conocida esta universidad por el bautizo que le hacían a los novatos. Entonces yo era una novata, entré a primer año de la carrera de economía y eran famosos los bautizos, pero eran bautizos terribles, ¿no? Porque nos encerraban un día que no nos esperábamos, entraban unos verdugos disfrazados de verdugos y entonces nos echaban cosas, pintura, huevo, harina, talco, terrible. Pero esos eran los bautizos, ¿no? Ese era el ritual que esta universidad hacía en la época en que yo estudiaba, ¿no? Entonces nadie se libraba de eso y era con la autorización de las autoridades, con el visto bueno de las autoridades. Entonces todo eso forma parte de la cultura, ¿no?
Y eso hace que uno sienta que es parte de algo que tiene vida. ¿Qué elementos podríamos decir que son útiles para vincular la cultura a la estrategia? Bueno, tenemos historias, tenemos leyendas, tenemos mitos y parábolas acerca de personas y acontecimientos claves. Podríamos pensar también en infraestructura física, diseños especiales, o ciertos elementos distintivos de fachadas y edificios, entre otras cosas. Y entonces, en relación a estos héroes, a estas personas que han sobresalido, que han destacado frente a situaciones adversas, nosotros nos inspiramos, los seres humanos nos inspiramos cuando escuchamos sus historias de vida. Son historias reales de aquellas personas que han enfrentado pobreza, pérdidas, sufrimientos y otros problemas. Pero los admiramos porque estas personas han sabido encontrar fortalezas internas, han sabido superar tales problemas y reconstruir sus vidas. Y en definitiva nos sentimos inspirados por estas historias.